está pasando en Europa y que aquí no le hemos prestado la importancia porque estamos envueltos en cuestiones mediáticas de sin importancia. El primer ministro británico de origen indio, que decía en un comunicado de la BBC, de la BBC, que tenía más dinero que el rey, o sea, que no necesita, va por la posición, había sido ministro de Economía, y él es partidario de un sinnúmero de medidas que tomó la anterior primera ministra, de derogarla, porque realmente la situación en Inglaterra durante el último mes ha ido de mal en peor. No solamente por el tema del Brexit, sino también por las medidas que había tomado la primera ministra de bajar los impuestos, y esto no cayó bien en la mayor parte de la población, porque entendían que eso laceraba las economías de las personas. Otro dato de preocupación es la disminución de las capacidades que tiene Alemania, Francia e Inglaterra en la producción, que Alemania va a descender, según datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cerca de un 3% de su economía en el año que viene. Todo esto dado por algunas medidas que ha tomado Estados Unidos, sobre todo para llevarse las multinacionales que están trabajando en Alemania o en Europa hacia el territorio norteamericano, otorgándole facilidades. Pero hay una realidad que se está dando que pudiese dar al traste con todo esto de la economía, que es la recesión económica. Aparte de la inflación, que ya en Estados Unidos preocupa porque anda alrededor del 9%, también vamos a tener el tema de la desaceleración de la producción. Y si encima de eso el Banco Federal, de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha ido aumentando de manera considerable la tasa de interés, vamos a ver que toda esa presión a la economía norteamericana va a generar situaciones adversas que nos pudiesen propiciar a nosotros real y efectivamente complicaciones mayores. ¿Y por qué? Porque en la medida que Estados Unidos reduce su producción nacional y aumenta la inflación, Dominicana se ve afectado en dos renglones esenciales. Uno, el turismo norteamericano, europeo, y dos, lo que tiene que ver con las remesas. En una conferencia que estuve sobre la diáspora, que estuve presente el fin de semana, el arquitecto Alexander Poe expresaba la importancia que tiene para República Dominicana las personas que viven en el exterior. Y él decía algo que con números pudo demostrar que debemos analizarlo nosotros a futuro, pero ya, futuro inmediato. Los dominicanos en el exterior envían 10.000 millones de dólares y está cuantificado que cuando un estamento de población manda a su país una cantidad, eso representa el 10% de los salarios que devengan al año. Y aunque los dominicanos son el grupo social que menos dinero genera anualmente, cerca de 36.000 dólares anuales, mandan el 10% de sus ingresos, que son 100.000 millones de dólares que genera. Oigan los números. Segundo, ellos están planteando algo que realmente me llamó poderosamente la atención, y es la creación de un bono que sería inyectado por todos los dominicanos ausentes con el objeto de financiar en República Dominicana a través de fideicomiso o de un estamento que se debe crear para ese bono, con el objeto de que Dominicana no coja préstamos a bancos privados que ponen una tasa de interés muy alta, pero también que ese fondo que ya existe y que ha existido durante los últimos
más de 50 años en Israel, los israelitas de todas partes del mundo contribuyen con pequeñas cantidades con ese bono y le devuelven parte de ese beneficio con intereses. Pero ¿qué resulta? Que esos bonos se utilizan en el desarrollo de empresas, por un lado, de infraestructura, por otro, y del crecimiento de nuevas tecnologías que pudiesen poner a República Dominicana en un holding bastante avanzado para la exportación de materia prima. Terminada, no materia prima per se, sino materia prima terminada, como exportación. Otro dato importante que se habló en ese tema, y es un tema que, como decía Nelson hace un ratito, nosotros le hemos dado como que no está pasando, y es la inmigración haitiana en República Dominicana. Sí es ciertamente que muchos haitianos no van a conseguir la ciudadanía, ni la nacionalidad, ni declararse ciudadanos de la República por su condición de ilegales, según lo prevé la ley. ¿Qué pasa con los que se casen con dominicanas o que ya tengan la ascendencia dominicana por casamiento? Que se van a constituir en una minoría que dictará políticas en sectores y llegarán a puestos selectivos en sectores que debemos analizarlo hacia futuro. Los haitianos en República Dominicana en este momento están enviando a Haití 500 millones de dólares. Y preocupa, yo vi las declaraciones del canciller, que él decía que la solución al problema haitiano, sobre todo el mandar fuerzas militares, se había ralentizado, que va lento. Sí va lento. Y va lento porque en Estados Unidos hay unas elecciones, en donde estoy leyendo acá que el presidente demócrata, Joe Biden, se convierte en un lastre para su partido y los candidatos de su partido, porque ha descendido en la popularidad. De un 53% que ganó en las elecciones, ha bajado a un 41.7%. Entonces, no es verdad, y aunque ayer se dio una reunión entre el primer ministro canadiense, la secretaria de Relaciones Exteriores y el secretario de Relaciones Exteriores, el encargado de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que ellos le llaman secretario de Estado, para visualizar la posibilidad de mandar efectivos a Haití con el objeto de detener lo que está aconteciendo en Haití. Ellos han mandado aviones, pero para la protección de la embajada norteamericana, para llevar alimento a la embajada, para mandar protección a la embajada, pero no así para resolver el problema central de Haití. Porque yo quiero preguntar, todas las invasiones que ha hecho Estados Unidos a través de los años, la única que ha tenido elementos positivos fue la del 16, que nos dejó un marco jurídico y un marco de líneas de comunicación, pero lo demás, en todos los países que han ido, sencillamente es desastroso. Podemos poner los ejemplos. Panamá, que se recuperó, gracias a Dios, rápidamente. Grenada, Irak, Libia, Siria, Afganistán, Vietnam, que le ha tomado 30, 40 años recuperarse después de una invasión. Entonces, eso tenemos que verlo por un punto. Otro punto interesante que debemos acotar son unas declaraciones que dio el canciller ruso sobre las pretensiones de Estados Unidos de sacar del mercado económico a Rusia. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Que Rusia comenzó hace tiempo a vender el gas a China, el petróleo a India, el gas a Turquía. ¿Y qué ha pasado? Que los europeos que comenzaron a darle armas a Ucrania
ahora se sienten esa recesión y esa presión interna por el elevado costo de la energía y porque hoy Europa está de rodillas con el tema del gas natural. Porque el invierno que ya comienza ahora, va a dificultar y ha dificultado la producción energética de Europa, pero también toda la producción económica, de la dinámica económica de la producción de Europa. Pero se le olvidó un detalle. Rusia produce el 15% de los alimentos del mundo. Y ese 15% de los alimentos del mundo, lo único que hace es encarecer las materias primas. Porque no es verdad que Estados Unidos tiene la capacidad de llevar a Europa la cantidad de gas natural que necesitan. Porque por España, con el lío de Marruecos y con el lío de Túnez, no está llegando las cantidades necesarias de gas, porque no tiene las capacidades instaladas para recibir los barcos y descargar esos barcos. Porque incluso en España hay un atasco de unos 15 a 20 buques diarios paralizados. En otro orden de ideas, para ir concluyendo, están las elecciones de Brasil, que son el domingo, en donde las diferencias entre Bolsonaro y Lula da Silva han llegado a un clímax que realmente llama poderosamente la atención. Y ese clima que se está sustentando en Brasil viene dado porque la parte que tiene que ver con los evangélicos han ido propiciando que Lula da Silva tenga un voto duro. Sin embargo, el presidente Bolsonaro ha tomado algunas medidas populistas para reducir la brecha que tenía con Lula de cerca de 5 puntos porcentuales según las últimas encuestas. Tenemos que ver cómo esa dicotomía, esa discordia entre la derecha representada por Bolsonaro y la izquierda representada por Lula ha ido agravándose, ha ido propiciando una división social en Brasil y realmente preocupa mucho la atención, sobre todo porque Lula ya ha sido presidente y demostró capacidades para reducir la brecha entre pobres y ricos cuando sacó de la pobreza más de 40 millones de brasileños que han regresado una buena parte a ser pobres después de la instauración del gobierno de Bolsonaro. También debemos ver algo que se está dando en Euroasia y en África, que debemos analizarlo con mucho detenimiento, y es que muchos de los países de Asia Occidental, de Asia Oriental, han comenzado a comercializar en las monedas nacionales de Rusia, de la India y de China. Y se prevé la creación de una moneda para ellos comercializar entre ellos. Los rusos y los chinos están comercializando sus propias monedas, lo que le da fortaleza al rublo y le da fortaleza al yen. Al punto que el euro ha ido descendiendo en las capacidades de intercambio, porque han disminuido las exportaciones a unos niveles asombrosos. Toda esta problemática que estamos abordando nos va a permitir a nosotros tener hacia futuro cuál sería la situación en República Dominicana. La inflación el año que viene seguirá en aumento, el precio del combustible no va a bajar porque Arabia Saudita acaba de reducir la producción en 2 millones de barriles en la OPEP, lo que significa que los precios del petróleo no van a descender. Joe Biden tiró al mercado 10 millones de barriles, pero esos son solamente 5 días de combustible para el mundo. Entonces, esas medidas no se corresponden con la realidad actual. Entonces, debemos realmente propiciar un análisis de la economía para que hacia futuro no siga aconteciendo lo que está viviendo la República Dominicana. Un aumento desmesurado de la inflación
la pérdida de empleo y muchos negocios en quiebra por la recesión económica que se nos avecina. Así que vamos a esperar la decisión o el análisis que hará el presidente de la República y el Banco Central de cómo enfrentar la situación de la recesión norteamericana que se avecina. Bien, entonces, señores, son las 4:30, estas son las verdades de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos en breve.